Bueno, vamos a hablar de lo que habíamos comentado antes sobre la Biblioteca de Alejandría. Hay varias teorías. Hay una teoría que acusa a los árabes de haber quemado la Biblioteca de Alejandría en el año 642 después de Cristo. Por la sencilla razón que esto no puede ser verdad, dicen los árabes o los historiadores árabes, porque en el 642 ya la Biblioteca de Alejandría hacía 250 años que había sido destruida. ¿eh? Entonces ya no existía. Después vamos a ver que en realidad eh, se volvió a reconstruir una biblioteca, pero que no es esta que nos preocupa a nosotros. ¿Y por qué se me ocurrió que podíamos hablar acerca de la Biblioteca de Alejandría? Hay varias razones. En primer lugar, es la primer gran biblioteca organizada de esta parte de la civilización humana. La primer gran biblioteca que cataloga escritos y guarda. Y además vendría a ser el primer banco de datos, aunque no fuera digital, en realidad era un buen banco de datos. Alejandría fue fundada cerca del delta del Nilo por Alejandro Magno el Grande en el año 356 al 323 antes de Cristo. Alejandro estuvo del 356 al 323 antes de Cristo, pero fue fundada en el año 332 antes de Cristo. A Alejandría se le conocía por el sobrenombre de novia del Mediterráneo. Qué lindo, ¿verdad? Hay aquí algunas ciudades que le dicen la tacita de plata, ¿verdad? Pero a Alejandría se le conocía con el nombre de novia del Mediterráneo y se encuentra a 220 kilómetros al noreste de El Cairo, la capital de la República Árabe de Egipto. El lugar elegido fue un poblado de pescadores llamado Racotis, que se encontraba enfrente a una isla llamada Faro, por los griegos, donde se construyó el faro de Alejandría a finales del siglo III antes de Cristo. Una isla hay luego en el proceloso mar delante de Egipto, faros la llaman. Le dijo en sueños un sabio de cabellos blancos a Alejandro. Fue, según supone el historiador griego Plutarco, la manera elegida por el poeta Homero de recordarle al estratega macedonio unos versos de la Odisea y de indicarle el lugar donde debía situarse la capital de su imperio. Así, mediante un hecho lleno de magia, se narra la fundación de la primera y la más célebre de las urbes que llevarían el nombre de Alejandría, la situada en la desembocadura del Nilo, en un enclave especialmente propicio, un lugar estratégico. En el directorio de las comarcas del historiador árabe Yaqut Abd Allah al-Ma'awi ar-Rumi del 1179 al 1229 después de Cristo, griego, este era griego de Asia Menor que adoptó el Islam, se menciona que Alejandro el Macedonio, o Alejandro el Grande, o Alejandro Magno, fundó 13 ciudades a las cuales puso su nombre, aunque posteriormente solo lo conservaba este nombre en el siglo XIII después de Cristo, la gran ciudad
egipcia. La belleza de la ciudad no pudo ser disfrutada por Alejandro, su muerte prematura le impidió ver la construcción del magnífico urbanismo diseñado por el arquitecto y urbanista Dinócrates de Rodas, que inspirándose en ciudades griegas del siglo V a.C., ideó un trazado en manzanas que sorprende por su modernidad. Según su plan hipodámico, vías secundarias de número indeterminado cruzaban los ejes principales construidos por la vía canópica, que iba de este a oeste, y la avenida Soma, de norte a sur. Una verdadera cuadrícula, una ciudad endamero. Alejandría se convertiría en el centro de la cultura y del refinamiento del mundo antiguo durante la época de la dinastía de los Ptolomeos, del 305 al 30 a.C. Ustedes recuerden que el imperio de Alejandro Magno se dividió entre sus generales y los Ptolomeos eran uno de ellos. Bueno, vamos a hablar sobre la fundación de la biblioteca madre, de la primer biblioteca. Ptolomeo I, que vivió del año 367 al 283 a.C., llamado Sóter, Ptolomeo I llamado Sóter el Salvador, que había sido uno de los mejores generales de Alejandro, inició en Egipto a finales del siglo IV a.C. una dinastía de sangre griega, de la cual la famosa Cleopatra sería el último soberano. El primer soberano ptolemaico reinó entre el 305 al 285 a.C. Estamos viendo el tiempo, ¿no? 300 años antes de Cristo aproximadamente. Según lo manifiesta el obispo griego San Irineo, Irineo que estuvo en el 130-208, Ptolomeo fundó en Alejandría la biblioteca madre. Según Irineo, San Irineo, Ptolomeo I, el llamado Sóter, fundó en Alejandría la biblioteca madre. ¿Dónde la fundó? La fundó en el Bruchión, en el distrito real cerca del puerto, que sería conocida como la primera biblioteca. Y Ptolomeo I también ordenó la construcción del faro, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. A partir de entonces, Alejandría representará el nuevo espíritu del mundo griego o helenista en reemplazo de Atenas. La biblioteca alejandrina se estableció en el año 297 a.C. 297 a.C. y fue por iniciativa del filósofo peripatético Demetrio de Falero. Así que el real fundador de la biblioteca de Alejandría fue este filósofo peripatético Demetrio de Falero, que vivió desde el año 350 al 282. Recordamos entonces que la biblioteca se fundó en el año 297. O sea que este hombre murió cercano, tuvo una muerte cercana a la época de su fundación. El señor Demetrio de Falero, discípulo de Teofrasto de Lesbos. Teofrasto de Lesbos, la isla italiana, que ahora hay muchos problemas ahí. Bueno, quien fue su primer bibliotecario. O sea, Demetrio el Falero tuvo la iniciativa de fundar en el año 297 la primera biblioteca bajo el reinado de Ptolomeo I, llamado Sóter, y el primer bibliotecario, era este señor Teófrasto de Lesbos. Para diferenciarla de la posterior, porque después surge
Al mismo tiempo que existe esta biblioteca madre, surge otra, unos 50 años después. O sea que 297, 50 años después surge otra que será identificada como la biblioteca madre. Ptolomeo II, después de Ptolomeo I, Ptolomeo II, que vivió del 308 al 246 antes de Cristo, este fue llamado Filadelfo. Ptolomeo I Sóter, El Salvador, murió en el 283. Ptolomeo II del 308 al 246, llamado Filadelfo, el que ama a su hermana, hijo de Ptolomeo I, que gobernó en Egipto desde el año 285 al 246, llevó a cabo el proyecto de su padre construyendo el faro y el museo. O sea que el que construyó el faro y el museo fue Ptolomeo II. Ptolomeo I, en el 297, hizo hacer la biblioteca en el Buchión, en el Distrito Real. Y este señor Demetrio de Falero fue el que la fundó y tuvo un bibliotecario que se llamaba Teofrasto de Lesbos. Pero Ptolomeo II, llamado Filadelfo, el que ama a su hermana, hijo de Ptolomeo Sóster, que gobernó Egipto desde los 285 al 246, llevó a cabo su proyecto, el proyecto de su padre, construyendo el faro y el museo. Museo. Nosotros ahora siempre hablamos del museo y es donde hay cosas antiguas, museo de arte, museo, pero en realidad museo significa institución de las musas. Este último considerado el museo como la primer universidad del mundo en su sentido moderno. Pero además Ptolomeo II compró las bibliotecas de Aristóteles y de Teofrasto, el que había sido el bibliotecario de Lesbos, el primer bibliotecario. Por entonces los escritos se escribían sobre láminas de papiros, en Egipto, un vegetal muy abundante en Egipto que crece en las adyacencias del río Nilo. Y según nos informa el historiador Plinio el Viejo, del año 23 al 79 después de Cristo, este Plinio el Viejo es muy importante porque es uno de los que menciona a Jesús, porque hay muy pocas referencias sobre Jesús arqueológicamente, históricamente. Pero Plinio el Viejo hace una referencia tangencial. Después más adelante vamos a hablar alguna vez sobre esto. Plinio el Viejo vivió del año 23 después de Cristo hasta el 79. Y entonces él menciona en su Historia Natural la causa de la rivalidad que tenía la biblioteca de Pérgamo, la zona por donde está Turquía ahora, con la biblioteca de Alejandría. La de Pérgamo fue creada por Eumenes II, que reinó entre el año 197 y al 160 a.C., y la palabra griega biblioteque identificaba cualquier estante, anaquel, armario o nicho en la pared que pudiera ser usado para almacenar rollos. Incluso los rollos de papiro se guardaban en cestos y en vasijas. Por eso los rollos del Mar Muerto estaban en vasijas, los de las cuevas de Qumran. Entonces, bueno, ¿qué hizo Ptolomeo Filadelfo? Porque había un problema, Ptolomeo II. Había un problema con el papel, con el papiro, porque había otra biblioteca. Esta fue fundada en el 297, pero en Pérgamo se fundó una en el 197, aproximadamente, ¿no?
del 197 al 160 a.C., y entonces esta biblioteca de Pérgamo demandaba papel. Entonces Filadelfo prohibió la exportación de papiro. Es como ahora decir, es que precisamos vacunas bueno, y las necesitamos para nosotros. O necesitamos, yo qué sé, carne y tenemos que sustentar a nuestra población, no podemos exportar. O la soja que tenemos, la materia prima. Entonces, Filadelfo prohibió la exportación de papiro y en consecuencia en Pérgamo, ¿qué hicieron? Ah, vos, vos no querés que nosotros tengamos biblioteca, ¿eh? Entonces, ¿qué inventaron? Ellos hicieron un preparado de piel de cordero o de piel de asno o de potro o de becerro, y cuanto más lisa fuera la piel que se utilizaba, se apreciaba más. Y entonces ahí ellos hicieron lo que llamamos el pergamino. Era más resistente que la hoja de papiro, y además el pergamino ofrecía la ventaja de que se podía escribir en los dos lados. Después vamos a ver cuánta escritura aguantaba un pergamino. Por entonces esta primera biblioteca, la de Alejandría, tenía 13 salas de conferencias, escuche bien, 13 salas de conferencias que podían albergar a 5.000 estudiantes, lo que habla de las dimensiones del complejo. La biblioteca de Pérgamo fue fundada por el rey Átalo I de Tíos en el año 241 a 197, y su sucesor, como dije recién, Eumenes II, soberano del 197 al 160, enriqueció esta biblioteca fundada por el rey Átalo I de Tíos, enriqueció esa biblioteca imitando los parámetros del complejo alejandrino. Bueno, así que teníamos la primera biblioteca, fundada en el Distrito Real de Alejandría por Ptolomeo II, y además que mandó a construir el faro de Alejandría en la isla de Faros, que está justo en el delta del Nilo. Bueno, ahora vamos a la otra biblioteca, la fundación de la biblioteca hija, porque estábamos hablando recién de la biblioteca madre. Ptolomeo III, del año 282 al 222 a.C., llamado Evergetis, el benefactor Ptolomeo III, será el fundador de la biblioteca hija en el Serapeum, templo dedicado a Serapis, una divinidad, Serapis, en el Serapeum, templo dedicado a Serapis, una divinidad que era una combinación de Osiris y Apis. Serapis era una combinación de Osiris y Apis. En la Acrópolis de la colina de Racotis, o sea que estaba cerca de la otra. Y Ptolomeo III sumará 700.000 volúmenes a la biblioteca según el escritor latino Aulio Gelio. Este escritor latino vivió desde el año 123 al 165 después de Cristo. Que este escritor latino Aulio Gelio es autor de lo que se llaman las noches áticas. Aunque hay que tener sumo cuidado a la hora de interpretar este número, 700.000 volúmenes. ¿Por qué? Ahora vamos a ver por qué. Cuando los helenos hablan de volúmenes, se referían a rollos de papiros, y cada uno de estos rollos equivalía a unas 64 páginas actuales. O sea
que cada rollo de papiro sería el equivalente a un librito chiquito de los nuestros, de los actuales, librito chiquito de 64 páginas. Así que necesitaban muchos para formar un libro. Difícilmente una obra cabía en un solo rollo. Por eso entonces cuando se habla de 700.000 volúmenes, no es que se está hablando de 700.000 libros, ¿verdad? Se sabe que desde el principio la biblioteca madre fue un apartado al servicio del museo. Recuerden que el museo era como una universidad, la primera universidad. Pero más tarde, cuando esta entidad, la biblioteca, adquirió gran importancia y volumen, hubo necesidad de crear un anexo cercano. Se cree que esta segunda biblioteca fue creada en la colina del barrio de Racotis, hoy llamada Carmuz, en el lugar de Alejandría más alejado del mar, cerca del perímetro sur de la ciudad, concretamente en el antiguo templo erigido por los primeros Ptolomeos, el tercer Ptolomeo, dedicado a Serapis, llamado el Serapeo, considerado como uno de los edificios más bellos de la antigüedad, el Serapeo. Cuando el primer Ptolomeo, el Ptolomeo Sóter, decidió crear la Biblioteca de Alejandría, eligió como modelo la Biblioteca Ateniense de Aristóteles de Estágira, del año 384 al 322 a.C. Aristóteles tenía una biblioteca. Y Aristóteles fue el gran filósofo y fue el preceptor de Alejandro el Grande. La idea de los primeros alejandrinos fue que la biblioteca contara con una copia. Escuche esto con atención, porque le va a mostrar la capacidad que tenía esta gente, la inteligencia y la forma de prever en aquellos tiempos. Estamos hablando de 300 años antes de Cristo. La idea de los primeros alejandrinos fue que la biblioteca contara con una copia de todas las obras escritas en griego. Primero. Pero pronto se pensó que era mejor adquirir una copia de toda obra de interés. Por eso es importante el tema de catalogar, porque yo más adelante en algún vídeo les voy a contar que cuando yo estuve en la Prefectura Nacional Naval, en mi departamento, yo fui el creador de la biblioteca y fui el catalogador de una biblioteca que teníamos ahí en la unidad, y le voy a contar cómo es la historia, porque dentro de tantas funciones que hacía, también fui, en mi departamento yo tenía 2 o 3 secciones que estaban a cargo mío, y una de ellas era la biblioteca y legislación. Y les voy a contar cómo fue que organicé eso, lo que hice, cómo hice una especie de compendio de leyes. Eso les voy a contar más adelante. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa? Cuando uno empieza a guardar libros, uno empieza a catalogar libros y empieza, generalmente lee, entonces siente la necesidad de guardar lo que es de interés. Por ejemplo, en esa biblioteca lo que era de interés al principio era solo lo que tenía que ver con temas penales y temas marítimos, pero yo la fui diversificando. Ya les contaré sobre eso, ¿vale? Entonces estos primero dijeron, bueno, vamos a tener una copia de cualquier obra en griego. Pero pronto se empezó en adquirir una copia, en comprar una copia de toda obra de interés escrita en cualquier idioma. Obra de interés. Pero por último, ¿qué hicieron? Abandonaron este concepto de obra de interés
¿Para qué? Para tratar de alcanzar a la universalidad toda. O sea, cuanta más información, cuanto más datos, cuanto más discriminada esté la cosa, más perfeccionamiento, más vamos a saber. Entonces, abandonaron esto de obra de interés y trataron de alcanzar la universalidad toda, o sea, conseguir un ejemplar de toda obra existente. Así, la biblioteca madre y la biblioteca hija engrandecieron su caudal principalmente, y miren la inteligencia de estos tipos, engrandecieron su caudal principalmente con la confiscación de cuanto manuscrito se encontrara a bordo de todo navío fondeado en el puerto de Alejandría. ¿Qué hacían? Ustedes saben que siempre las autoridades portuarias y las policías portuarias, siempre ha habido autoridades portuarias. Los navíos no es que llegaban y atracaban, es que han habido siempre inspecciones de barcos de otras naciones o lo que sea. Entonces, todo barco que venía a Alejandría, que fondeaba en el puerto de Alejandría, era visitado y se le confiscaba al barco ese cuanto manuscrito se encontrara a bordo de todo navío fondeado en el puerto de Alejandría. ¿Qué hacían? No era que se lo robaban. Le devolvían, en el tiempo que estaba el barco ahí, ellos hacían una copia de ese manuscrito y le devolvían la copia y se quedaban con el original. Estos detalles fueron explicados por el célebre médico llamado Claudio Galeno, que de él vienen los nombres de Galeno, de los médicos del siglo II después de Cristo. Entonces, la Biblioteca de Alejandría fue la primera biblioteca universal de la historia. Llegó a ser la primera biblioteca universal de la historia, el primer inventario realizado que estuvo a cargo, del que le dije al principio, de Demetrio de Falero, arrojó la existencia de aproximadamente 400.000 rollos, que sucesivamente aumentaron a 500.000 y en tiempos del gramático y poeta Calímaco de Cirene en el 310 al 240, que enseñó en Alejandría y trabajó en la biblioteca, de la que seguramente fue director a principios del siglo III a.C., la cifra subía a 600.000 y, como le dije, hoy llegó a tener hasta 700.000 rollos. Calímaco habla de rollos, rollos compuestos y rollos simples, según lo asevera el filósofo bizantino Juan Tzetze, este filósofo bizantino del año, ya estamos hablando del año 1110, 1180 después de Cristo. Bueno, o sea que se dividían los rollos entre simples y compuestos. Con el mecenazgo inicial del Ptolomeo Filadelfo, el que amaba a su hermana, el segundo, precisamente en el museo, desde principios del siglo III a.C. hasta finales del siglo II a.C., se realizó la traducción al griego de la Biblia hebrea, tarea que fue encomendada y llevada a cabo por 72 jajamín, en hebreo sabios. 72, no 70, 72 sabios de Egipto, versión que conocemos con el nombre de la Septuaginta o traducción de los 70. De hecho, es sumamente significativo, pues esclarece sobre el profundo conocimiento que poseían los griegos de los judíos antes del nacimiento de Jesús, hijo de María. Los seis primeros bibliotecarios o encargados de la biblioteca de Alejandría, puesto de gran responsabilidad y además sumamente honorífico. Esto sería como ser decano de una universidad, una cosa así. Fueron Zenódoto de Éfeso,
Zenódoto de Éfeso, que vivió en el año 285 al 270 a.C., realizador de numerosas clasificaciones de poetas épicos, realizó un diccionario homérico y la primera edición científica de la Ilíada y la Odisea. Escuche, nosotros estudiamos la Ilíada, la Odisea, estudiamos todas estas cosas que son del siglo X a.C. Estamos hablando que 300 años antes de Cristo ya este señor Zenódoto de Éfeso estaba realizando clasificaciones de poetas épicos, un diccionario homérico y la edición científica de la Ilíada y la Odisea. Después viene en el año 270 al 245 a.C. Apolonio de Rodas. El tercero se llama Erastótenes de Cirene, que fue del 276 al 194, matemático, astrónomo, geógrafo, que calculó, escuche bien, murió en el 194 a.C., Erastótenes de Cirene, calculó el tamaño de la Tierra con mucha precisión. El 4, director o bibliotecario, Aristófanes de Bizancio, estuvo del 201 al 189, era lingüista por excelencia, escribió comentarios de Eurípides, de Aristófanes de Atena, y a él se le debe asimismo la división de las obras de Platón en trilogías, y como lexicógrafo explicó las diversas acepciones de palabras en autores antiguos conforme a los dialectos. El quinto, bibliotecario, Apolonio Pantógrafo, del 189 al 175. El sexto, Aristarco de Samotracia, del 175 al 145 a.C. Fue uno de los primeros escoliastas del griego, o comentarista, es decir, un comentarista. Fue Aristarco de Samotracia. De la historia, comentarista de la historia, llevando a cabo una tarea que conocemos como ediciones comentadas, habiendo redactado cerca de 800 volúmenes. Asimismo, se considera a este erudito como el fundador de la investigación científica en estudios clásicos y formador de un importante grupo de discípulos, entre ellos Calístrato, Herminio, autor de un manual de mitología, una etimología, Amonio, Dionisio de Tracia, Tiranio y Dídimo. Bueno, sobre estos trabajos ustedes pueden encontrar mucha información en internet. Hay un trabajo de un helenista argentino que se llama Saúl Antonio Tovar, que vivió del año 1938 al año 2006, que habla de la biografía de la lengua griega, sus 3000 años de continuidad. Esto es importantísimo. Los sabios de Alejandría en la biblioteca, los sabios eran investigadores, eran científicos y eran destacados científicos e investigadores de la época helenística. Vivieron y trabajaron en la biblioteca de Alejandría, aprovechando sus inestimables tesoros para fundar sus propios trabajos o descubrimientos, suscitando a su vez un movimiento intelectual y cultural que abarcaba todos los ámbitos del saber de aquella ecúmene o de aquella época. Entre ellos debemos mencionar a Aristarco de Samos en el 310 al 230 antes de Cristo, primer científico que se conozca que propone el modelo heliocéntrico del sistema solar, el primer científico que dice que el Sol que es el centro del sistema solar y no la Tierra, 310 años antes de Cristo.
Euclides, el gran matemático Euclides, 325 al 265 a.C., que sentó las bases de la geometría de los siguientes 23 siglos. La geometría de Euclides, euclidiana, esto lo estudian los muchachos en el instituto, en la universidad. Hiparco de Nicea, que vivió del 190 al 120 a.C., junto a Claudio Ptolomeo, el astrónomo más importante de la antigüedad, que fue además director de la biblioteca. Herón el Viejo, ya estamos hablando del año 10 al 70 después de Cristo. Escribió varios libros de mecánica, fue creador de numerosos inventos e ingenios como la dioptra, el odómetro y la eolípila, la primera máquina térmica de la historia, precursora de la máquina a vapor. Claudio Ptolomeo, del 90 al 168 después de Cristo, fundó la cartografía, impulsó la astronomía y escribió obras como Almagesto, Geografía, Gran Sintaxis, y a Claudio Galeno de Pérgamo, del 131 al 201 después de Cristo, el celebérrimo erudito que escribió los primeros tratados de medicina, facultativo de gladiadores de su ciudad natal, hacia el año 157. Su obra, heredera de las teorías de Hipócrates y Aristóteles, perduró como fuente del saber médicos hasta mediados del siglo XVIII de nuestra era, y su nombre quedó como sinónimo de médico. Este centro de saber era un problema. Este centro de saber era un problema para algunos. Entonces tenemos el incendio, el primer incendio, que aparentemente no fue a propósito, de la biblioteca durante la invasión romana. Entre el año 88 y el 44 a.C., Roma, la orgullosa república del río Tíber, se encuentra sumida en guerras civiles. Las más furiosas batallas se sucedieron entre el 49 y el 46 a.C., entre los partidarios de los triunviros de Neo Pompeyo y Julio César, que muere en el año 44, del 100 al 44 a.C. Mientras tanto, en Egipto, la dinastía tolemaica había caído en la degradación total hacia el año 51 a.C. Ahora el trono estaba ocupado por una reina de solo 17 años, Cleopatra VII, que va del 69 al 30, apodada Filopator, amiga de su padre, hija de Ptolomeo XII, que gobernó del 117 al 51 a.C., llamado Auletes el flautista, y de Cleopatra V. Cleopatra V, o sea, la madre de Cleopatra, la que va a conocer Julio César. Entonces, esta muchacha compartía el poder simultáneamente con sus hermanos Ptolomeo XIII Teos Filopator, del 61 al 47, de 10 años, y Ptolomeo Teos Filopator II, del 59 al 44 a.C., de apenas 8 años. Cuando César llegó a Alejandría, con 4.000 hombres, Julio César, en persecución de Pompeyo, en octubre del año 48 a.C., ya había sido asesinado por orden de la infantil familia tolemaica para congraciarse con el dictador romano. O sea que los egipcios, los alejandrinos, ya habían liquidado a Pompeyo. Fue sitiado durante el invierno boreal por los alejandrinos hasta que fue rescatado en marzo del año 47 por 2 legiones procedentes de Asia Menor, Julio César, y el ejército de su aliado Mitrídates I, rey del Bósforo.
A pesar de que César era el amo del mundo y la propia Cleopatra y sus hermanos lo favorecían, luego de que el hechizo de su llegada se desvaneciera, los alejandrinos, conscientes de que el general latino había adelantado a sus legiones y que disponía de escasas fuerzas, iniciaron una resistencia desesperada conducidos por el general Áquilas, que disponía de un ejército de 20.000 soldados, intentando aniquilar a Julio César antes de que llegasen los refuerzos. Atacado César por todos sus flancos, se atrincheró en el palacio de Cleopatra, resuelto a combatir hasta las últimas consecuencias. La resurrección alejandrina contra los invasores romanos tuvo 5 etapas: el asedio del palacio, el primer combate naval, el segundo combate naval, la pérdida de la isla del Faro y la batalla del dique y la batalla junto al Nilo. Durante la primera etapa se produciría la destrucción de la biblioteca de Alejandría, es decir, la llamada biblioteca madre. Hay un escritor británico llamado Edward Morgan Foster, del año que vivió en el año 1879 a 1970 del siglo pasado, en su pormenorizado estudio sobre la ciudad fundada por el gran Alejandro puntualiza: el asedio estaba triunfando en tierra, pero fracasando en mar cuando César bajó inesperadamente por los muelles del puerto oriental, incendió la flota alejandrina, que tenía 72 naves. Las llamas se extendieron por el museo y la biblioteca fue destruida por el fuego. Las llamas que se extendieron de la flota surta en el puerto, en los muelles y edificios portuarios, destruyeron gran número de libros o de rollos que se conservaban allí, ya fuese en espera de su entrega a la biblioteca o de su exportación a ultramar. Se dan cuenta que los alejandrinos también ya habían iniciado un negocio de exportación de cultura. Estaban exportando libros, rollos. Por su parte, el historiador griego Plutarco, del 50 al 120 después de Cristo, autor de Vidas Paralelas, una serie de biografías de griegos y romanos famosos, elaborada en forma de parejas con el fin de comparar sus virtudes y defectos comunes, asevera: César, amenazado de verse interceptado por la flota, se vio obligado a rechazar el peligro mediante el fuego, que al propagarse desde los arsenales destruyó la gran biblioteca. Suponiendo, como algunos historiadores dicen, que entre ellos el filósofo italiano Luciano Cánfora, que la hoguera de César consumió parcialmente la biblioteca, o que el fuego se limitó a los barcos y almacenes navales, donde se hallaban depositadas decenas de miles de rollos. O sea, el primer incendio de la biblioteca de Alejandría se lo deben a Julio César. Pero la biblioteca de los 3 primeros siglos de la era occidental siguió siendo todavía muy importante durante el periodo de la administración colonial romana. Sin embargo, este acerto no se ratifica a través del relato del historiador romanizado de origen judío Flavio Josefo. Flavio Josefo también es otro que habla sobre Jesús del 37 al 100 después de Cristo. O sea que del 37 al 100 después de Cristo. Es medio contemporáneo. Andaba cerca de la época en que Cristo supuestamente estuvo en la tierra, quien omite referirse a cómo era la biblioteca en su tiempo. Durante el siglo I y el segundo, después de Cristo, la intelectualidad alejandrina pudo desarrollarse y continuar sus actividades a través de sus prestigiosas instituciones. Pero sería en el siglo III después de Cristo cuando la crisis inevitable comenzó a resquebrajar los cimientos del imperio, proyectó su funesta sombra sobre la antes apacible vida alejandrina. En el 215, Caracalla, el emperador romano, en el 215, que Caracalla
vive del 188 al 217. Era un feroz asesino. Durante su corta existencia, mandó a reprimir una rebelión matando a miles de jóvenes en las calles de Alejandría y destruyendo parcialmente el emblemático museo, o sea, la universidad. En el año 272 después de Cristo, luego de la ocupación de Alejandría por Zenobia, la reina de Palmira, antigua ciudad de Cira, situada en un oasis entre Damasco y el Éufrates, a 140 kilómetros de Homs, en Siria, esa ciudad que está destruida, arruinada. Aureliano, emperador entre el 270 y el 275, destruyó completamente Bruchión, el lugar donde estaba la biblioteca madre, donde se produjo una masacre, y hacia el final de ese siglo otra rebelión fue sofocada a sangre y fuego entre diciembre del año 297 y marzo del año 298 por Diocleciano, emperador entre el 284 y el 311 después de Cristo, y muchos alejandrinos fueron brutalmente eliminados. Después de esta depredación romana, el material salvado de la biblioteca madre será trasladado al edificio del Serapeum, ¿se acuerda? El Serapeum, un edificio donde se adoraba a Serapio, en el sur de la ciudad, e integrado a la biblioteca hija. La biblioteca de Alejandría tuvo un trágico final. Durante el siglo IV después de Cristo, luego de la proclamación del cristianismo, ¿se acuerdan que en el cristianismo en el 320 y pico, con Constantino, etcétera, etcétera? Bueno, durante el siglo IV, después de la proclamación del cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano, la seguridad de los santuarios griegos comenzó a ser amenazada. Los viejos cristianos de la Tebaida y los prosélitos odiaban la biblioteca. Porque esta era a sus ojos la ciudadela de la incredulidad, el último reducto de las ciencias paganas. Por esa época parecía impensable que un siglo antes allí hubieran estudiado y se hubieran formado cientos de discípulos de un filósofo racional y al mismo tiempo muy espiritual como Plotino, fundador del neoplatonismo. La situación se tornó particularmente crítica durante el reinado de Teodosio I en Oriente, en el año 379 al 392, el emperador, que no aceptó tomar el título de pontífice máximo y trató de acabar con las antiguas creencias. Por orden de Teófilo, obispo monofisista de Alejandría, que había peticionado y conseguido un decreto imperial, el Serapeum, el complejo que contenía la preciosa biblioteca y otras dependencias, fue destruido y saqueado. Por orden de Teodosio, emperador de Oriente, que no aceptó tomar el título de pontífice máximo y que trató de acabar con las antiguas creencias, por orden de Teófilo. Teodosio era el emperador, pero Teófilo, obispo monofisista de Alejandría, había pedido para liquidar el Serapeum, el complejo que contenía la preciosa biblioteca y otras dependencias. Y ahí termina la historia de la biblioteca hija. Una destrucción violenta, un incendio del Serapeum alejandrino, las llamas arrasaron allí la última y fabulosa biblioteca de la antigüedad,
Según las crónicas alejandrinas, un manuscrito del siglo XV, fue el patriarca monofisista de Alejandría, Teófilo, conocido por su fanático fervor en la demolición de templos paganos, el destructor violento del Serapón. Hay una película de el cineasta chileno Alejandro Amenábar llamada Ágora, del año 209, que está basada en la filosofía y está basada en la científica alejandrina Hipatia. Hipatia, que vivió del 370 al 415, hija del matemático Teón Alexandricus, ilustra con realismo y veracidad los momentos en que la biblioteca hija es destruida por los fanáticos monofisistas dirigidos por los fundamentalistas probolanos que respondían a Teófilo y su sobrino Cirilo, este último mejor conocido como San Cirilo, que sería el instigador del asesinato de Hipatia, esta científica. La historia es fabulosa de Alejandría, porque después viene la Alejandría musulmana. Los musulmanes reconstruyen una biblioteca, reconstruyen el mayor puerto del Islam en Alejandría, pero esto ya cerca de periodos del 1170 al 1250 después de Cristo. Las construcciones que hicieron los mamelucos en todo el Mediterráneo con una armada que tenían, y los mamelucos tenían la armada en el puerto de Alejandría. Pero ya estábamos hablando 1400, 1438. El renacimiento de Alejandría en la época del periodo napoleónico, en las invasiones inglesas, 1798, 1801, de esta era. Las invasiones inglesas, después los virreyes que lograron emancipar Egipto del imperio turco, y la nueva biblioteca de Alejandría. Pero ¿qué es lo que pasa? Esto es muy largo, por supuesto, y hay gente que transmite una leyenda y hay gente que transmite otra leyenda. Pero los libros, el estudio, el catalogar, el analizar, el guardar. Por eso nosotros le decimos a los que fueron testigos de Jehová, no destruyan los libros. Los demonios no salen de las letras. Este tipo de cosas, incluso en el libro de Hechos de los Apóstoles, se relata la quema que hicieron algunos fanáticos de libros carísimos que valían un dineral, rollos carísimos, por la vinculación que podían tener con la magia, etcétera, etcétera. Pero estos fanáticos, los que han hecho, es dejarnos sin todo ese testimonio de la humanidad, de esa antigua civilización, de esos saberes y de esas cosas. Nosotros no tenemos que tener miedo a las influencias filosóficas, a las influencias sobre la medicina, la astronomía, la geometría, la filosofía. Incluso no tenemos que tener miedo ni a los alquimistas, ni a los brujos, porque esas cosas tenemos que confiar en nuestra capacidad para poder discernir qué es moral, qué es inmoral y qué puede ser practicado y qué no puede ser practicado. La biblioteca de Alejandría era una casa de sabiduría.
Los musulmanes hicieron mucho por recuperar, porque los musulmanes son bibliófilos por tradición. Ellos les gusta, pero ¿qué pasa? Han querido culpar a los musulmanes de la destrucción de la biblioteca de Alejandría. Pero esto no puede ser, porque los musulmanes aparecen en el año 600 y algo. Entonces, aparecen después bibliotecas fatimíes de califas, bibliotecas en Asia Central, aparecen bibliotecas de un caballero musulmán, un caballero sirio, autor de obras de poesía, retórica. Aparecen bibliotecas en la España musulmana, en Al-Ándalus, aparecen bibliotecas. Y hay, de esta historia que les acabo de contar, hay muchos detractores en Argentina, en distintos países del mundo, que hablan de que muchas de estas obras, algunos dicen que muchas de las obras que estaban en la biblioteca de Alejandría, muchos de esos rollos, están actualmente en el Vaticano. Dicen, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que por el fuego, por la ignorancia y por la manipulación, se ha destruido por 3 veces un patrimonio impresionante. Las bibliotecas y los museos siempre han sido una herramienta. Durante la invasión de Irak por los Estados Unidos, lo primero que hicieron fueron ir a los museos, poner tanques en los museos y en las bibliotecas y llevarse de allí material, porque el pasado dice muchas cosas sobre nuestro presente. Siempre ha sido así. Se habla de que en la cueva de los Tallos de Ecuador también se han robado material. Se han robado material que se destruyó donde vivía el padre Crespi en Ecuador, en Zamora, ahí donde está cerca de la cueva de los Tallos. Se robaron mucho material y mataron, se murió el padre Crespi, que tenía cosas que eran de miles de años y que eran de civilizaciones que no tienen nada que ver con Ecuador, eran de Egipto, de Babilonia, de Siria. Pues el padre Crespi marchó todo lo que tenía guardado. La biblioteca de los Tallos vinieron con helicóptero, pum, se llevaron, bajaron, pero es importante poder investigar sobre esto. Sobre la cueva de Burroughs en Illinois también apareció ahí un comprador anónimo, no sé qué, se llevó miles de piezas que desaparecieron. ¿Por qué? Porque no es prudente, según determinada élite de este mundo, que la gente sepa tanto, que la gente investigue y ate cabos y sepa qué hay detrás de todas estas cosas. Quise traerles esto de la biblioteca de Babilonia, porque allí vieron que había material de interés. Además, pusieron en funcionamiento cosas importantísimas, como lo de ir a un buque, mirar a todos los buques que llegaban, buscar manuscritos, copiarlos. Trabajaría mucha gente, copiarlos y devolver una copia de los manuscritos o los rollos con los que se quedaban. De esa manera, ir enriqueciendo la civilización. El saber, el investigar, el conocer, hace grande a la gente, hace grande a las naciones, pero se ve que hay gente, siempre ha habido,
¿Qué no quiere eso? Que cuanto más ignorantes, cuanto menos sepan, mejor para manipular, gobernar. Es así. Nada más, los dejo con este material y nos veremos o hablaremos más adelante sobre el otro material que les tengo prometido. Un abrazo grandote.